les doy la bienvenida a este nuevo seminario permanente en investigación. Hoy con un tema muy oportuno para aquellos profesionales de la salud e investigadores que apoyan sus decisiones de intervención clínica basados en revisiones de la literatura que aportan la mejor evidencia científica. Para esto quisimos invitar a una conferencista con una carrera profesional impecable y mucha experiencia para que nos ofrezca una mirada crítica en torno a lo que es la medicina basada en la evidencia. Con ustedes está la doctora Claudia Jaramillo Villegas, médica egresada de la Universidad Javeriana, especialista en medicina interna de la misma universidad y un magíster en epidemiología de la misma universidad, especialista en cardiología de la Universidad del Bosque, en epidemiología en salud pública de la Universidad de Antioquia, especialista en medicina crítica y cuidado intensivo de la Universidad de La Sabana, especialista en docencia universitaria en la Universidad Militar, diplomado en Principles of Practice of Clinical Research de la Universidad de Harvard, aspirante a la maestría en insuficiencia cardíaca de la Universidad Rey Juan Carlos de la Sociedad Española de Cardiología y miembro del Departamento de Cardiología de la Fundación Clínica Shire. Le doy paso entonces a la doctora, no sin antes recordarles y pedirles el favor que silencien los micrófonos con el fin de garantizar que la calidad en el sonido esté a la altura de nuestra conferencista. Por favor, anotar en el chat las preguntas que vayan surgiendo, que yo al final las voy a compartir. Les agradezco muchísimo que silencien los micrófonos. Igual, Leito, te recomiendo esto. ¿Listo? Le doy paso entonces a la doctora. Muchísimas gracias por su compañía. Gracias. Muy buenos días. Me encanta estar en este espacio. Este es un tema que yo creo que es fundamental para nosotros en la clínica y para investigación, y es la aproximación a análisis crítico de la literatura científica. ¿Y por qué creo que es fundamental? En nuestro quehacer diario como clínicos, nosotros en la evaluación de nuestros pacientes, en la interacción con nuestros estudiantes, en nuestra vida cotidiana con nuestros familiares, nos vemos enfrentados a múltiples problemas generados por este proceso de atención. Yo le digo a mis estudiantes que nosotros en nuestra cotidianidad tenemos más problemas que el álgebra de Baldor y no temo equivocarme. Quiero, para contextualizar esta conferencia, ponerles un ejemplo de mi vida cotidiana, que es un ejemplo real. Mi papá hace 2 años tuvo un infarto, fue sometido a angioplastia e implante de stents en esta institución, afortunadamente le fue muy bien, y él dice que se encuentra asintomático, camina todos los días, no manifiesta angina ni disnea. Del mismo modo, en mi consulta tengo varios pacientes que han sido sometidos a intervencionismo coronario, que tienen diagnóstico previo de enfermedad coronaria y me preguntan frecuentemente: doctora, ¿no tengo que hacerme una prueba para ver cómo están mis stents? ¿No es necesario que hagamos un chequeo más allá de lo que de rutina hacemos evaluando el colesterol, los triglicéridos o la glucosa? ¿Será que para mi papá y para todos mis pacientes con enfermedad coronaria estable sería una conducta adecuada continuar con el tratamiento actual basado en guías? ¿O de pronto sería más prudente que yo les hiciera una prueba de detección de isquemia y, si es positiva, llevarlos a cateterismo en lo que yo denominaría una estrategia invasiva? Entonces, a raíz de estas situaciones de mi vida cotidiana, me hago una pregunta y es: ¿le pido una perfusión a mi papá? ¿Le pido una perfusión al señor Suárez, que fue revascularizado hace 5 años y se encuentra en clase funcional 1? Y si se la pido y me muestra que tiene isquemia, ¿tengo que llevarlo a cateterismo necesariamente? Entonces, el primer paso es, obviamente yo no puedo entrar a PubMed, no puedo entrar a Google o a ningún otro buscador de literatura científica y escribir mi papá, enfermedad coronaria, y arrojar una evidencia científica sólida. Entonces, el primer paso en la aproximación crítica de la literatura es convertir esa necesidad de información que nos surge en nuestro quehacer diario en una pregunta que sea contestable. Pero ¿por qué me molesto pensando para formular una pregunta clara?
Una pregunta clínica bien elaborada es el requisito fundamental para llevar a cabo una búsqueda que sea útil y que conteste en realidad el interrogante clínico específico que la generó. Estas preguntas, como ya había mencionado, surgen de la práctica diaria, del quehacer con nuestros pacientes, nuestros estudiantes, la interacción con nuestros colegas, pero no solo eso, nosotros todos los días revisamos la literatura científica y estamos siendo bombardeados con una gran cantidad de investigaciones y debemos tener herramientas suficientes para juzgar cuáles deben modificar nuestras conductas diarias y cuáles no. Y también la industria farmacéutica nos presenta todos los días estudios que posicionan sus intervenciones y medicamentos y nosotros debemos tener el criterio suficiente para definir si esa evidencia es adecuada o no. Hay diferentes tipos de preguntas y las podríamos clasificar en preguntas que se relacionan con la prevención en sus diferentes niveles, por ejemplo, estrategias para modificar los factores de riesgo, tratamiento, que son tal vez las preguntas más frecuentes, preguntas de causalidad, preguntas de pronóstico y de examen diagnóstico, entre otras. Podríamos clasificar las preguntas en dos grupos fundamentales. Las preguntas de background o básicas son las que surgen sobre vacíos de información de conocimiento general de una entidad, como por ejemplo etiología de una infección. Tienes dos componentes esenciales. Primero, la raíz de la pregunta y un verbo. Por ejemplo, ¿qué causa? ¿Cómo se manifiesta? ¿Cuándo ocurre? ¿En dónde ocurre? Y el segundo componente es algún aspecto de la alteración en sí. Por ejemplo, el absceso dentario. ¿Qué causa el absceso dentario? ¿Cuáles son los síntomas? ¿En qué paciente sucede? ¿O cuáles son los gérmenes más frecuentes de la neumonía adquirida en la comunidad? El segundo tipo de preguntas son las preguntas foreground, que se relacionan con un conocimiento específico acerca del diagnóstico, pronóstico, intervenciones de una entidad específica. Y tiene 4 componentes esenciales que yo sé que ustedes todos conocen, pero quiero recordar porque son muy importantes en la apreciación crítica de la literatura científica. Estos componentes son los famosos PICO, que pueden involucrar un quinto componente que es opcional, que es la T de tiempo. La P hace alusión al paciente o problema de interés, la I a la intervención, tratamiento, prueba o factor de riesgo, la C, la intervención de comparación si es relevante, la O, el desenlace clínico de interés y T, la temporalidad. Entonces, en el caso de mi papá y de mis pacientes con síndrome coronario estable, estructurar la pregunta de si le pido a mi papá una perfusión y si sale positiva, lo llevo a cateterismo, la forma técnica y correcta de hacerlo sería en un paciente asintomático con una enfermedad coronaria estable, que sería la P, definir el tratamiento basado en la presencia de isquemia, intervención versus realizar un manejo guiado por síntomas, el control, reduce el riesgo de mortalidad y nuevo síndrome coronario agudo, que es lo que yo pretendo modificar para mi papá y mis pacientes, o. Entonces voy a PubMed, no es objeto de esta charla hacer una revisión sobre la forma de adquisición de la literatura científica. Seleccioné PubMed porque me parece que es una herramienta que todos conocemos. Introduje la palabra stable angina, no síndrome coronario crónico, porque stable angina es la palabra MESH, y la crucé con therapy. Arrojó estos 7.395 resultados. ¡Qué susto! Yo no puedo revisar 7.395 resultados. No me alcanzaría el tiempo y la vida para definir qué hago con mi papá y mis pacientes. Entonces, tengo que buscar otros elementos que me permitan aproximarme a la literatura que resuelva mi problema. Y para esto, entonces, uno de los aspectos fundamentales es la jerarquía de la evidencia. Y esto hace alusión a los diseños de investigación. Recuerden que en los diseños de investigación hay 2 tipos fundamentales, que son los estudios observacionales y los estudios experimentales.
Si como investigadores se mira desde la barrera lo que está sucediendo, estamos hablando de un estudio observacional. Pero si el investigador o nosotros como investigadores manipulamos las intervenciones, estamos hablando de estudios experimentales. De esta forma, en un estudio experimental podemos tener una asignación aleatoria, que lo haría un ensayo controlado aleatorizado. Más adelante vamos a ver en la práctica cuáles son las ventajas de esta posición. Si no lo hago aleatorio, tendría un ensayo controlado no aleatorizado. Si me voy por la opción de buscar estudios observacionales, tendría dos alternativas. Un estudio en que se establezcan comparaciones, hablaríamos de un diseño analítico, o al contrario, no hay comparaciones, simplemente relato lo que estoy viendo, es un estudio descriptivo. La otra división en los estudios observacionales es la temporalidad. Si voy de la exposición al efecto, hablo de un estudio de cohorte, del efecto a la exposición, un estudio de casos y controles, y si evalúo las dos cosas a la vez, estoy hablando de un estudio de cohorte transversal. Y en los estudios observacionales analíticos, hablamos de histórico, cuando tanto la exposición como el desenlace ya han ocurrido cuando seleccionamos la muestra; concurrente, cuando yo soy testigo de las dos situaciones; o un diseño mixto. Hay otros diseños de investigación, pero que no son relevantes para la pregunta que yo tomé como ejemplo, que son estudios de pruebas diagnósticas para evaluar las características operativas. Con ello hago alusión a sensibilidad, especificidad, valores predictivos, curvas ROC, valores de normalidad, o los estudios integrativos como las revisiones sistemáticas de la literatura. ¿Qué ventaja tendría que yo seleccionara para responder mi pregunta de investigación un experimento clínico? En primer lugar, son el patrón de oro para evaluar las intervenciones, porque la aleatorización permite que los grupos de comparación sean similares entre sí, balanceando las posibles variables de confusión. El cegamiento, las medidas estadísticas, el cálculo del tamaño de la muestra, entre otros aspectos, más adelante los vamos a ver más en detalle en el ejemplo que seleccioné, nos disminuyen la probabilidad de error sistemático, más conocido como sesgo. Pero obviamente los experimentos clínicos no son útiles para contestar todas las preguntas de investigación. Por ejemplo, un estudio sobre factores de riesgo no sería ético en el contexto de un experimento clínico. Yo no puedo exponer a un grupo de pacientes a que fumen para definir si eso es una variable que incrementa el riesgo de generar infarto agudo de miocardio. Tampoco a veces es fácil hacer experimentos para responder preguntas sobre tratamiento por razones logísticas, de costo, entre otras cosas. En el contexto de los fármacos es importante también la farmacovigilancia a largo plazo, los estudios en condiciones reales que nos permiten identificar factores que en los experimentos clínicos en fase 2 y 3 pueden no haber sido evidentes. Entonces, pues con esto yo quiero decir que no debemos cerrarnos a la banda, que todo debe ser experimento clínico, pero si vamos a tomar una decisión sobre qué intervención es la mejor para mi paciente y existe dentro de la evidencia científica un experimento clínico aleatorio controlado, va a estar mucho menos libre de sesgos y me va a dar una información más confiable. Entonces, de esta forma, yo restringí la búsqueda de experimentos clínicos y con esto obtuve 91 resultados. Seleccioné el primer estudio, que fue publicado en New England Journal of Medicine en abril de este año, y compara la estrategia inicial invasiva versus conservadora en pacientes con enfermedad coronaria estable, que es el estudio ISQUIMIA. El objetivo del estudio, entonces, me fui al artículo y los autores dicen que era determinar el efecto de adicionar el cateterismo cardíaco o angiografía y la revascularización cuando fuera pertinente a la terapia médica óptima en pacientes con enfermedad coronaria estable e isquemia moderada o severa. Entonces, revisando el objetivo de este estudio, pensé que podía ayudarme a contestar la pregunta que me formulé al principio de este ejercicio. Entonces, al revisar el diseño
¿Qué hicieron los autores? Quiero enmarcarlos un poco, creo que es fundamental para que veamos y analicemos más adelante todas las observaciones que vamos a hacer. Entonces, ellos seleccionaron pacientes con enfermedad coronaria estable, a quienes se les hubiera hecho alguna prueba de provocación de isquemia, ya sea con imágenes o eléctrica, y que tuvieran al menos isquemia moderada por imágenes o severa por prueba únicamente eléctrica. De estos, entonces, determinaban los criterios del sitio y de isquemia por un laboratorio central, definían si eran elegibles, hacían el consentimiento y definiendo ya que los pacientes cumplían los criterios de inclusión y exclusión establecidos, dependiendo de la tasa de filtración glomerular, los llevaban a una tomografía, un angiotac coronario. Si la tasa de filtración está por encima de 60, para determinar si existía la presencia de enfermedad de tronco o si se descartaba la presencia de enfermedad aterosclerótica significativa. De este modo, determinaban la elegibilidad y se iniciaba la aleatorización. En caso de que el paciente tuviera una tasa de filtración por debajo de 60, no se llevaba este paso de angiotomografía, pero estos pacientes debían tener una anatomía coronaria previamente conocida por otra aproximación antes de haber sido considerados como participantes del estudio. Una vez identificado este grupo, se aleatorizaban a la estrategia conservadora versus la estrategia invasiva para el seguimiento. Este es más o menos el resumen del diseño del estudio. Entonces, un poquito para enmarcarnos antes de ver más en detalle qué fue lo que encontraron los autores, recordemos que las respuestas que la literatura científica nos brinda no son en blanco y negro como quisiéramos saber. ¿Qué más quisiéramos nosotros que coger ese artículo que les conté, mirar el resumen y decir, en conclusión, debemos hacerles a todos pruebas de provocación de isquemia y si es severa llevarlos a cateterismo? O, en conclusión, no hagamos esa aproximación, continuemos el manejo médico porque no hay diferencias. Pero realmente la evidencia científica, ningún estudio clínico nos va a dar esa solución blanco y negro. Vamos a ver una escala de grises y no hay estudio perfecto. Eso es importante que no se nos olvide. Por más que esté publicado en el New England, en el British Medical Journal, en Lancet, todos los estudios tienen algún error potencial que nosotros como lectores, como consumidores de la literatura o como investigadores debemos ser conscientes. El asunto no es ignorarlo, el asunto es identificarlo y ver qué tanto modifica nuestra toma de decisiones. Esto también les puse a Dory para que no se nos olviden. Cuando vean Dory son mensajes que quiero que se lleven a casa porque identifico como importantes. Entonces, recordemos que la apreciación crítica de la literatura nos ayuda a discriminar la validez, la relevancia y la aplicabilidad de los resultados de los estudios clínicos por medio de algunas estrategias que nos permitan tomar decisiones adecuadas, pero teniendo en cuenta el grado de incertidumbre subyacente. Ya teniendo nuestro artículo a la mano, entonces hay 3 elementos fundamentales que tenemos que analizar y vamos a ver en detalle cada uno. Primero, si son válidos los resultados del estudio. Segundo, ¿cuáles fueron esos resultados? Y tercero, ¿me serán útiles para atender a mis pacientes? Entonces, ¿qué es eso de son válidos los resultados? Validez es sinónimo en este contexto de exactitud. Quiere decir, el efecto del tratamiento que se presenta en el artículo que yo estoy revisando corresponde al verdadero sentido y magnitud del efecto terapéutico. Quiero recordarles que un estudio clínico es una aproximación a la verdad, pero no es la verdad revelada directamente del cielo. Es una aproximación a ella. Por esto tenemos que identificar lo que estamos viendo, qué tanto se puede aproximar a esa realidad. Y esto va de la mano de la palabra sesgo. Una
otra forma de plantear la pregunta de validez sería, ¿corresponden los resultados que estamos viendo a una estimación no sesgada del tratamiento o se han visto influidos por el contrario de una manera sistemática para conducir a una conclusión falsa? No, esto también es fundamental. Aquí nuevamente está Dory. No hay ningún valor de P, no hay ningún intervalo de confianza, ni Ted Studen, ni Pearsman, ni Pearson, ni Kruskal-Wallis, ninguna NOVA. No hay ningún elemento estadístico, elegante, complejo, Kolmogorov-Smirnov, el que quieran, que arregle un sesgo. Un sesgo está generado en un problema de diseño y no hay ninguna estadística que lo elimine. Son problemas que se tuvieron en la planeación y en la conducción del estudio. Entonces, por eso es tan importante que leamos la metodología de la investigación, no que pasemos directamente a los resultados y las conclusiones, porque es en la metodología donde vamos a identificar las posibles fuentes de sesgo. Hay muchos sesgos. Sackett, que es uno de los autores más importantes en medicina basada en la evidencia, hace una revisión donde describe más de 30 sesgos. Obviamente no pretendemos nosotros identificarlos, la presencia o ausencia de todos ellos en un artículo, pero sí creo que hay unos 5 que son fundamentales y que no podemos olvidar. El primero lo identificamos determinando si la asignación fue aleatoria. Entonces, el primer criterio lo definiríamos como si se ha realizado de manera aleatoria la asignación del tratamiento a los pacientes. Entonces, veamos qué dice nuestro estudio. Entonces, los autores dicen, los pacientes elegibles fueron asignados de manera aleatoria en una relación de 1 a 1 a una estrategia invasiva, angiografía y revascularización cuando era factible versus la estrategia conservadora inicial con terapia médica únicamente, reservándose la angiografía para falla en la terapia médica. La aleatorización fue realizada con una respuesta interactiva de voz o una respuesta basada en la web con el uso de bloques permutados de tamaño variable con estratificación de acuerdo con el sitio de inclusión. Aquí ya pues hay muchos factores que no me voy a detener porque no quiero marearlos con conceptos epidemiológicos, pero sí, fíjense que los autores hacen alusión a que hay una asignación aleatoria, 1, y lo segundo que me parece importante que quiero mostrarles es cómo la hicieron. La hicieron a través de una estrategia que era independiente de los investigadores. O sea que ellos no conocían a qué grupo podría potencialmente ir su paciente. Eso es lo que, usando un anglicismo que me parece importante que lo tengan presente, porque es como se ve en la literatura, es lo que se llama allocation concealment, y es que no es solamente, cuando hablamos de cegar, no hablamos solamente de cegar a las intervenciones al investigador o al participante, sino es cegar al investigador sobre esa lista de aleatorización, de manera que no pueda manipular la inclusión de un paciente. Les voy a poner un ejemplo. Yo tengo a mi papá y yo a mi papá pues lo quiero más que nada en la vida, ya les dije, y yo no soy aquí la consumidora de la literatura clínica, sino soy una investigadora. Y yo tengo el criterio preconcebido de que es mejor hacer una perfusión y llevarlo a cateterismo. Yo creo muchísimo en Sonia y en Edgar, me parece que son excelentes profesionales. Sonia hace unas perfusiones maravillosas, Edgar hace unos cateterismos fantásticos, y yo creo que le iría mejor con la estrategia invasiva. Entonces simplemente yo digo, voy a ver si meto a mi papá. Si yo puedo ver esa lista y no hay ese, como les digo, usando el anglicismo allocation concealment, y veo que mi papá probablemente vaya a estrategia conservadora, simplemente no lo meto al estudio. Digo, no, yo no voy a meter a mi papá al estudio. Yo por la derecha lo voy a llevar a estrategia invasiva. Pero llega, por ejemplo, otra persona, un señor 70 años, que no es mi papá, que tengo una duda razonable si sí o no, es asintomático, no tiene ninguna comorbilidad, no tiene ningún factor de riesgo. Digo,
no tengo la certeza que llevarlo a cateterismo yo como persona, como ser humano, porque un investigador también es clínico, también es ser humano, también tiene un componente subjetivo por sus pacientes, dice, yo digo, no, a este paciente de pronto cualquiera de las cosas, dos cosas le iría bien. No me preocupa, tengo una duda razonable y lo voy a incluir en el estudio. Vean cómo conocer a dónde podría ir un paciente puede modificar la probabilidad de incluir y ahí yo ya tendría una población sesgada. Probablemente a los pacientes que yo incluya de esta forma preconcebida en que tengo, en que yo estoy trabajando, va a generar pacientes con un menor perfil de riesgo y los resultados van a ser diferentes a si yo no tuviera ese enmascaramiento en la aleatorización. La aleatorización como tal lo que garantiza es que los factores determinantes del resultado, llamándolos técnicamente variables de confusión, tanto conocidos como desconocidos, se distribuyen de manera equitativa tanto en el grupo de tratamiento como en el grupo de control. Los estudios sin asignación aleatoria van a dar una evidencia más débil porque puede haber inequidad en estas variables de confusión. Recordemos que el resultado clínico de una intervención tiene muchas causas, no es solamente el tratamiento. Quiero decir que hacia mis pacientes con enfermedad coronaria estable, Dios no lo quiera, fallecen o tienen que ir a un nuevo cateterismo, tienen infarto, desarrollan falla cardíaca, no es solamente porque yo los lleve a cateterismo, no. También es si son diabéticos o no, si son más ancianos, si tienen historia de tabaquismo, en fin, en 1000 variables, tanto identificables como no, que modifican esa probabilidad del desenlace. Entonces, de ahí la importancia de que los grupos sean comparables y la aleatorización busca eso. Entonces, otro mensaje para llevarnos con Dory. Los estudios en los que el tratamiento se asigna por cualquier método que no sea aleatorio tienden a mostrar unos efectos mayores y con frecuencia falsos positivos comparados con los de asignación aleatoria. El siguiente aspecto es si se han tenido en cuenta adecuadamente todos los pacientes incluidos en el seguimiento, en el ensayo, y se los ha considerado a la conclusión del mismo, y si se ha realizado un seguimiento completo. Entonces, aquí estamos hablando de pérdidas en el seguimiento. Si tenemos un considerable número de pérdidas en el seguimiento, necesariamente va a cuestionar la validez. ¿Por qué? Esos pacientes que se pierden, por ejemplo, en el caso actual de la evaluación de la isquemia, digamos que yo no pude contactar a alguien, no supe qué pasó. Es posible que yo no lo pueda contactar porque se haya ido del país y simplemente el paciente siga igual, pero también otro escenario probable es que el paciente haya fallecido y yo no tenga contacto con él. Y ese evento que hizo que se me perdiera el seguimiento puede modificar al final las conclusiones que yo saque. Hay formas, la mejor forma es mecanismos que permitan disminuir esas pérdidas, obviamente, y que yo tenga un muy bajo porcentaje de personas en las que no conozca al final del estudio qué pasó con ellas. Hay mecanismos estadísticos para poder hacer un análisis cuando hay un alto porcentaje de pérdidas. Pueden ser análisis de sensibilidad o métodos de imputación de los valores, pero nuevamente lo mejor es buscar prevenir esa situación. Entonces, de acuerdo con la metodología CONSORT, todo estudio, todo artículo de buena calidad debe tener esta figura que yo les muestro. La figura 1 nos debe mostrar el flujograma de los pacientes a través del estudio. Vamos a ver cuál es la del estudio de isquemia. Entonces, ellos cogieron 8.518 pacientes, pero fíjense que de estos 8.518 pacientes excluyeron 3.339. Finalmente se quedaron con 5.000 pacientes. ¿Y por qué los excluyeron? Porque cuando fueron al laboratorio central, finalmente 1.300 no tenían isquemia moderada o severa, entonces no cumplían con el criterio de inclusión. Otros 1.218, cuando les hicieron
el angioTAC coronario no tenían una enfermedad obstructiva significativa y 434 tenían enfermedad de tronco no protegido, que era también un criterio de exclusión. Entonces, de esta forma quedaron 5.179 pacientes que fueron aleatorizados, 2.588 a estrategia invasiva, 2.591 a estrategia conservadora. Y fijémonos en las pérdidas del seguimiento, realmente fue muy baja, ellos hicieron un muy buen seguimiento. Fíjense que se retiraron solo 1.1% de la estrategia invasiva y 0.8% de la estrategia conservadora. Hay otro punto acá que quiero aprovechar esta figura que viene más adelante y es el entrecruzamiento, y es cuando yo aleatorizo a un grupo, no puedo garantizar que no se vaya a la otra intervención. En este caso yo creo que es muy claro. Estos pacientes que fueron aleatorizados a estrategia conservadora, no es que todos en los 3 o 4 años de seguimiento mediano que hicieron los investigadores no hayan sido llevados nunca a intervencionismo coronario. Fíjense que casi la cuarta parte, esto es, lo señalo en la flecha verde, 21% de las personas aleatorizadas a estrategia conservadora finalmente fueron llevados a revascularización, porque en su seguimiento tuvieron o síntomas que no se controlaron con el manejo farmacológico o tuvieron un síndrome coronario agudo que hacía necesario que el paciente fuera llevado a cateterismo. Este entrecruzamiento puede generar una dilución del efecto del tratamiento en las conclusiones. ¿Cuánto se entrecruzó al contrario? Porque yo puedo asignar a alguien a estrategia invasiva, pero finalmente el paciente pues no fue llevado a ese procedimiento porque, digamos, por ejemplo, en este momento lo aleatorizó, pero le hice una PCR para COVID y salió positivo y finalmente no se llevó a cateterismo, o porque el paciente cuando lo iba a llevar a cateterismo me hizo una falla renal y resulta que estaba contraindicado. Diversas razones puede haber. Miren que acá 95.6% de los pacientes asignados a estrategia invasiva finalmente fueron llevados a cateterismo. Y de estos, 79.4% fueron llevados a revascularización. El otro aspecto de validez es si se ha mantenido un diseño ciego respecto al tratamiento aplicado en cuanto a los pacientes, los clínicos y el personal del estudio. Entonces, en este caso específico, no era posible garantizar, pues lograr el ciego en los pacientes, y esto es por razones obvias. Si yo aleatorizo a un paciente a una estrategia invasiva, pues es imposible que él no sepa que le hicieron un cateterismo y que su médico tratante tampoco lo sepa. Intervenciones en las que hay que hacer un procedimiento, es muy difícil lograr esto y muchas veces no es ético. Les pongo un ejemplo. Si yo quiero evaluar si la terapia de resincronización es efectiva en pacientes con falla cardíaca y los aleatorizo a resincronización versus tratamiento farmacológico óptimo, ¿qué tan ético sería que yo a todos les hiciera una incisión y les pusiera un dispositivo y al grupo A le dejara el dispositivo apagado y al grupo B prendido, y yo hiciera la incisión, el procedimiento simplemente para preservar el ciego, ¿justificaría eso? Sería éticamente muy cuestionable. Entonces, pues, aunque lo ideal sería el ciego, en intervenciones es difícil. Es mucho más sencillo cuando es terapia farmacológica. En este caso se hace enmascaramiento utilizando medicamentos que tengan un aspecto similar al de la intervención, de manera que ni el paciente ni el médico tratante, el personal que lo está manejando, sepan en qué grupo están. Cuando ni el paciente ni su médico tratante pueden ser cegados, como en este caso, se busca para minimizar de pronto el error
una estrategia es cegar la base de datos, la información, y esto sí debe hacerse. Muchas personas llaman a esto el tercer ciego, de manera que quien analice la base de datos simplemente la ve como grupo 1, grupo 2, pero no sabe si grupo 1 son los intervenidos y grupo 2 son los de manejo conservador. Simplemente hace el análisis sin tener este conocimiento para disminuir la probabilidad de error. ¿Por qué es importante el ciego? La opinión previa del paciente y del investigador puede distorsionar los demás aspectos del tratamiento y la notificación de los resultados obtenidos. Entonces, volvamos a este ejemplo. Si yo aleatoricé a mi paciente a intervención y el paciente fue llevado a cateterismo cardíaco y de ello derivó angioplastia, el paciente puede sentir que esa intervención le generó una disminución en sus síntomas porque se vio más cuidado, se vio más protegido, sintió que le hicieron algo que tiene un efecto emocional mucho más grande, y me podrá decir en el control, cuando yo le haga una escala de valoración de síntomas, por ejemplo, me podrá decir que se siente mejor que alguien que no haya estado sometido a ese procedimiento. O yo como médico tratante puedo buscar de manera más incisiva los síntomas en ese paciente que fue estrategia conservadora. Por ejemplo, don Saúl, ¿usted tiene angina? No, seguro que no tiene angina. Y ayer y antier y la semana pasada no ha tenido dolor en el pecho, seguro. Y antes de ayer que subió las escaleras no se fatigó. Entonces, fíjense cómo no sí puede, sobre todo en los desenlaces blandos, modificar los eventos cuando no es ciego. Cuando es un desenlace duro, pues obviamente esto no aplicaría tanto, porque decir que un paciente fallece, pues eso es algo blanco y negro, y el ciego ahí no influye tanto. Entonces, otro mensaje para llevar a casa. Pueden realizarse interpretaciones diferentes de resultados marginales o dar un estímulo distinto a los pacientes durante la práctica de pruebas funcionales, distorsionando los resultados cuando el estudio no es ciego. Otro aspecto de la validez es si eran similares los grupos al inicio del ensayo. Entonces, esto está muy relacionado con el balance que se busca en la aleatorización. Y aquí vemos qué tan equilibradas están las variables de confusión, que son, por ejemplo, en nuestro caso, diabetes, edad, fracción de eyección, tabaquismo, enfermedad arterial periférica. Si vemos que hay desequilibrio en estas variables de confusión, debemos verificar en el plan de análisis si los autores hicieron algún ajuste por esas variables de confusión, es decir, si involucraron un análisis multivariado. Entonces, nuevamente en la metodología CONSORT, la tabla 1 de todo artículo científico que evalúe una intervención debe tener las características basales de los pacientes. Entonces, acá vemos qué tan equilibradas están. Vemos la proporción, la edad mediana, el porcentaje de sexo masculino, la etnicidad, hipertensión, diabetes, insulina, tabaquismo, si ha tenido intervenciones previas, historia de falla cardíaca, fracción de eyección mediana, fibrilación auricular, accidente cerebrovascular. Si nos fijamos en este estudio, los grupos están equilibrados, no se aprecian diferencias cualitativas en las variables de confusión. Y subrayo la presencia de cualitativas. Les hago una pregunta, ¿ustedes ven aquí un valor de P? No lo hay. ¿Y esto por qué lo digo? Porque mucha gente quisiera y tendiera a buscar valores de P para todo. El equilibrio, el balance en la aleatorización en los grupos en la tabla 1 es un concepto clínico nuestro. Gastar el valor de P para determinar el desequilibrio de las variables de confusión aumentaría la probabilidad de un error tipo 1, es decir, de un falso positivo. Entonces, lo que normalmente se hace es simplemente describirlo y nosotros identificar si hay algún desequilibrio en esas variables. En este caso, no lo hubo. Los grupos quedaron muy bien balanceados en la aleatorización en todas las variables de confusión que los investigadores determinaron.
Otros factores que son importantes en la consideración de sesgos y de validez son los criterios secundarios, son las cointervenciones. Entonces debemos preguntarnos al revisar nuestro artículo si aparte de la intervención experimental se ha tratado a los grupos de la misma forma. ¿Qué nos dicen los autores? Entonces fíjense acá que acá dicen, la terapia médica consistió en medidas de prevención secundarias intensivas con intervenciones en el estilo de vida y tratamiento farmacológico aplicado de forma igual en ambos grupos utilizando un algoritmo. Eso es fundamental porque hace que tanto el grupo experimental como el control sean tratados de la misma forma. Miren lo importante acá. Yo podría, por ejemplo, podría pasar, y pasa y lo sabemos todos, un paciente que se vaya a intervencionismo, ellos muchas veces piensan, ah, no, ya me pusieron el stent, yo ya quedé listo con esto, no necesito tomar tanta estatina, no necesito tomarme el beta bloqueador, yo no necesito un IECA, un ARA2, no tengo que cuidarme tanto de la glucosa porque ya me pusieron mis stents, yo ya quedé listo. Entonces, podría ir en contra del tratamiento experimental, no tratarlos de la misma forma. Entonces, el hecho de que los autores hayan establecido un protocolo de manejo es muy importante para disminuir este sesgo, pero no solamente para eso. También es importante porque recordemos que desde el punto de vista ético, dar un tratamiento médico a un paciente implica hoy en día que tengamos un seguimiento basado en las guías y que busquemos las metas en los factores de riesgo cardiovascular que reduzcan la probabilidad de que mi paciente tenga un desenlace adverso. Y que afortunadamente ha crecido tanto la evidencia científica en este campo que hoy en día nos cuestionamos si es pertinente llevarlos a todos a cateterismo. Antes del estudio Courage, todo el mundo hubiera ido a cateterismo. Entonces, las cointervenciones son más importantes cuando el estudio no es doble ciego, como en este caso, o si se autoriza al clínico la utilización de tratamientos muy eficaces a criterio personal. Otro factor que yo creo que es muy importante que nosotros en cardiología vemos mucho de cointervenciones son los estudios de hipertensión. Entonces, si yo no hago un algoritmo de manejo a priori, de manejo farmacológico de hipertensión y estoy comparando una molécula contra otra, pero dejo abierto el portafolio de medicamentos antihipertensivos, puede generar mucha variabilidad en los grupos de comparación y puede haber sesgos generados en este sentido. Ya les hablé de entrecruzamiento cuando analizamos la figura. Fíjense cómo en este estudio les traje, esta es una tabla que no está en el estudio original, está publicado en el suplemento del diseño de investigación que también está en acceso en el New England, un vínculo de la publicación que ustedes pueden revisar. Fíjense en las metas, o sea, no es solamente decir yo le doy manejo farmacológico y te veo en 6 meses, sino hacían un seguimiento activo para interrumpir el tabaquismo, los ponían a hacer ejercicio, pues les recomendaban hacer al menos 5 días a la semana ejercicio de moderada intensidad, una consejería en nutrición y ingesta de grasas saturadas, una meta de presión arterial sistólica por debajo de 130, LDL menor de 170, reducción de peso, manejo de metas hemoglobina glicosilada. Todos los pacientes tomaban aspirina, todos tomaban estatinas, las consideraciones sobre IECA, beta bloqueadores basadas en la evidencia, inhibidores de P2Y12, ezetimibe, inhibidores de PCSK9 cuando era pertinente. Entonces, era un tratamiento claramente basado en las guías con unas metas muy claras. Por último, en validez, hay que determinar si los grupos fueron analizados en donde fueron asignados. Entonces, acá hay dos conceptos, análisis por intención de tratar y análisis por protocolo. Análisis por intención de tratar es que yo considero al paciente como perteneciente al grupo al que aleatoricé, independiente de que haya recibido la intervención o no. Eso quiere decir que si yo aleatoricé a la estrategia conservadora, pero al final mi paciente en el segundo año de seguimiento
yo lo llevé a cateterismo porque tenía una angina refractaria al manejo médico. Ese paciente yo no lo analizo en el grupo de intervención, lo analizo en el grupo de manejo conservador. Aquí se preserva el valor de la distribución aleatoria. ¿Qué dicen los autores al respecto? Entonces, fíjense que dicen, en el análisis estadístico, las comparaciones de grupo fueron realizadas de acuerdo con el principio de intención de tratar, basado en análisis de tiempo al primer evento. Ellos hicieron análisis de sobrevida. Y quería ponerles este punto final ya para el tema de validez, y fueron las definiciones operativas de infarto, porque esto tuvo relación con los resultados que les voy a mostrar más adelante. Ellos definieron infarto, la definición primaria se basaba, cuando ellos hicieron el diseño, no estaba la cuarta definición, sino la tercera definición universal de infarto, y decían que lo consideraban así si tenía una troponina límite que podía ser o no ser la misma de la empresa farmacéutica, por encima del 99% del límite superior de normalidad, que era el único criterio marcado para definir infarto, luego angioplastia o revascularización, que sería un infarto tipo 4A o un infarto tipo 5, y ellos a lo largo del estudio cambiaron, pues hicieron una modificación de la definición y dijeron que ya no iba a ser con el nivel del 99%, independiente de que fuera el manufacturador o no, sino dependiendo de la casa farmacéutica que lo aportara, y no por el centro, y que utilizaba además criterios clínicos como hallazgos angiográficos y electrocardiográficos de la definición universal de infarto. Esta es otra cosa que creo que es fundamental en el análisis del resultado de este estudio, es que los mismos autores mencionan que el estudio debe interpretarse con precaución porque el poder se disminuyó al reducir el tamaño de muestra de 8.000 a 5.179 pacientes, y las tasas de los eventos fueron menores de lo esperado. Me detengo aquí un poco. Los investigadores al inicio del estudio, cuando diseñaron su protocolo, calcularon un tamaño de muestra de 8.000 personas, pero el reclutamiento fue muy lento, probablemente por las razones que yo les mencionaba. Pudo haber influido la resistencia de los tratantes de aleatorizar sus pacientes. Entonces el estudio se estaba extendiendo mucho y no lograron conseguir su tamaño de muestra de 8.000. Entonces hicieron un nuevo cálculo y definieron cerca de 5.000 pacientes, y esto podría estar relacionado también con la disminución en la probabilidad de encontrar diferencias. Recordemos que a mayor tamaño de muestra, mayor poder. Poder es la capacidad que tiene un estudio de encontrar diferencias cuando en la vida real existen. También es importante que, si ustedes recuerdan, ese tratamiento tan estricto llevó a que todos los pacientes, independiente del grupo, tenían una tasa de eventos mucho menor a la esperada, es decir, les fue mucho mejor de lo que ellos pensaron cuando diseñaron la investigación. Y esto es bueno para los pacientes, pero no tan bueno en términos de poder, porque recuerden que cada evento que tengan ellos dentro de la investigación incrementa el poder de encontrar diferencias. Esta lentitud en la inclusión de estudios también tuvo otra consecuencia, y es que ellos planeaban hacer un seguimiento más prolongado, más o menos de unos 4 a 5 años, pero lo recortaron a una mediana de 3 años porque, pues, por estas dificultades que les menciono. Y esto puede tener un impacto que más adelante les voy a contar. Entonces, en el segundo punto de análisis crítico de la literatura es cuáles son esos resultados. Y aquí hay 2 puntos. ¿Cuál es la magnitud del efecto? O sea, qué tan poco o mucho difirieron los grupos. Y lo segundo es qué precisión se ha estimado en el efecto del mismo. Entonces, en la magnitud del efecto,
la forma como nos presentan los resultados los autores depende de los estadísticos que utilizaron y del nivel de medición de la variable. Entonces, si es una variable dicotómica, el resultado puede estar planteado como un riesgo absoluto, riesgo relativo, reducción del riesgo relativo, reducción absoluta de riesgo. Si es un análisis de sobrevida, un hazard ratio, como en este caso, nuestra variable de desenlace es dicotómica, es sí, no, murió, sí, no, lo reintervinieron, sí, no, tuvo un infarto en el seguimiento, sí, no. Si la variable es continua, como por ejemplo el promedio de NT pro NP, la fracción de eyección promedio, entonces lo que se evalúa son diferencias de promedios o diferencias de medianas según se determine pues ciertos supuestos como por ejemplo si la variable se distribuye normal o no, entre otras cosas. De precisión estamos hablando de que nosotros, repito, nunca conocemos cuál es el valor real de una intervención. Lo único que obtenemos es una estimación puntual, pero tenemos un grado de incertidumbre si eso se correlaciona con la realidad. Entonces, para evaluar matemáticamente hablando ese grado de incertidumbre, que es lo que hace alusión a la precisión, tenemos dos elementos estadísticos que son los intervalos de confianza y el valor de P. El intervalo de confianza, recordemos que en un 95% de las ocasiones sus límites inferior e inferior incluyen el valor real. A mayor tamaño de muestra, intervalos de confianza más estrechos, y esto nos habla de mayor precisión. Y el valor de P nos habla de la probabilidad de que el valor puntual que nos describe el investigador o que hayamos nosotros encontrado en nuestro estudio sea debido al azar. Entonces, recordemos el concepto de que precisión hace alusión a error aleatorio, y este sí lo evaluamos con estadísticos. Sesgo es error sistemático, no lo evaluamos con estadísticos, es un criterio que se evalúa con los elementos que ya mencionamos. Entonces, ¿cuáles fueron los resultados del estudio de isquemia? Entonces, fíjense que este es el hazard ratio, como hicieron un análisis de sobrevida, unos riesgos proporcionales de Cox, esta es la medida de asociación, que fue 0.93, con unos intervalos de confianza que incluyen el 1, es decir, este fue un estudio que no mostró diferencias significativas en los dos grupos, en los eventos acumulados en el desenlace primario. Veamos qué pasó en los diferentes meses. Ellos hacen análisis a 6 meses, 1 año, 2 años, 3, 4 y 5 años. Fíjense cómo la estrategia invasiva a los 6 meses tuvo más porcentaje de eventos comparado con la estrategia conservadora, pero a los 5 años se invirtió un poco, no siendo nunca significativo. Y este incremento en los primeros 6 meses de seguimiento hace referencia a la definición de infarto que les mostré anteriormente. Obviamente, un paciente que ha sido llevado a cateterismo y a intervencionismo percutáneo es más probable que en el periprocedimiento haya tenido un infarto. Pero a largo plazo, fíjense que estas diferencias se van reduciendo e incluso van apareciendo más en eventos en el grupo conservador. De esta forma, nosotros nos preguntaríamos, ¿qué hubiera pasado o qué pasaría más bien si prolongamos este seguimiento? ¿Qué pasa con los de estrategia conservadora si son seguidos a 6, 7, 8, 10 años? En ese escenario sería mejor que hubieran sido sometidos a algo invasivo. El tiempo nos dirá cuando nos publiquen esos resultados. Entonces, importante, como no vimos diferencias significativas, tenemos que ver los intervalos de confianza para determinar si el estudio le falta poder o lo que llamamos un falso negativo. Entonces volvamos al desenlace primario. Fíjense que los intervalos de confianza van desde un efecto protector con un límite inferior de 0.8 a un efecto ligeramente deletéreo con un límite superior de 1.08. Los intervalos son estrechos, posiblemente no hay tanta falta de poder. Si hubiera sido un intervalo de confianza, por ejemplo, el límite inferior 0.6 y el límite superior 1.5 o 2, mucho más amplios, de pronto si los investigadores hubieran tenido más tamaño de muestra, hubiera podido encontrar diferencias significativas si hubiera sido así. Ahora, acá,
el poder del estudio, pero en la magnitud del efecto, aquí hablaríamos de una reducción del riesgo relativo de eventos del 7%, que desde el punto de vista de magnitud, pues tampoco es tan grande si lo juzgamos si hubiera sido positivo. Estos son los otros desenlaces secundarios mirados individualmente. Muerte por cualquier causa fue prácticamente neutro, un hazard ratio de 1. La presencia de infarto de miocardio, ya se los mencioné. Son las curvas de Kaplan-Meier para sobrevida, donde podemos ver que para el desenlace primario, mortalidad cardiovascular, infarto de miocardio, muerte por cualquier causa o infarto de miocardio, no hubo diferencias significativas. Y esta es otra figura que es importante analizar porque nos permite determinar la heterogeneidad de los resultados. Entonces vemos, este es el análisis de subgrupos, si de pronto, si los resultados fueron homogéneos y se comportó de manera similar, de acuerdo con ciertas variables de interés nuestras, o hay alguna diferencia que nos sugiera que pudo haber habido alguna interacción. Entonces, en este caso, fueron bastante similares y no hubo diferencias significativas. El último punto de apreciación crítica es, bueno, yo ya analicé qué sesgos tiene mi estudio, yo ya vi cuál fue la magnitud, el resultado, cuál fue su dirección, si fue deleterio o protector, cuál fue la magnitud de ese efecto, la presencia de la probabilidad de error aleatorio, y ya con esto en mente tengo que ver, bueno, y lo que me dicen los autores de la isquemia, esos resultados son aplicables a mi papá y a mis pacientes con enfermedad coronaria estable. Consideraron los resultados que a mí me interesa tener presentes para la atención de mis pacientes. Los beneficios del tratamiento y los efectos nocivos se compensan. Entonces veamos nuevamente los desenlaces. Yo pensaría que para mí como clínica son los que me interesan. Yo cuando trato a un paciente con enfermedad coronaria quiero que el paciente no fallezca, que tenga menos infarto, que se hospitalice menos o que tenga falla cardíaca. ¿Qué otros desenlaces podrían ser importantes? Por ejemplo, la presencia de angina, la calidad de vida. Esto pues depende de mi objetivo. Yo creo que en este caso los autores sí consideraron los desenlaces que a mí como médico tratante me preocupaban. El otro punto que tengo que evaluar en aplicabilidad es si estos resultados puedo extrapolarlos a mi población. Esto introducimos aquí otro término que se llama validez externa. Validez interna es la ausencia de sesgos en ese diseño, pero validez externa es qué tanto puedo yo extrapolar lo que estos investigadores tienen a mis pacientes aquí en la clínica Shire y específicamente a mi papá o al señor Suárez. Entonces, volvemos en la metodología a los criterios de inclusión y de exclusión. Ellos incluyeron pacientes que tuvieran al menos isquemia moderada severa, que tuvieran angina estable y que fueran adultos. En ese sentido se aplica a mis dos escenarios reales. ¿Quiénes excluyen? Porque es importante. Fíjense que los resultados del estudio isquemia no aplica para pacientes con FeBI reducida. Entonces, si yo quiero considerar esto, tengo que evaluar que el paciente no tenga una FeBI reducida, porque yo no puedo extrapolar este resultado a una persona con FeBI reducida. Yo no puedo extrapolar este resultado si tengo un paciente que tenga enfermedad de tronco. Entonces, aquí hay una limitación para la extrapolación de estos resultados. Si yo no conozco la anatomía del señor Suárez, porque él tiene una clínica clara de angina, pero no tiene un cateterismo previo, y no le he hecho un angiotac u otra aproximación para evaluar la anatomía, y no me consta que no tenga una estenosis del tronco, no le podría aplicar ese resultado, porque ellos excluyeron sistemáticamente a los que tuvieran lesión del tronco. Entonces, yo creo que eso es importante. Pacientes que tuvieran mal cumplimiento con la terapia médica, miren que los excluyeron, que hubieran tenido un síndrome coronario agudo en los 2 meses previos, a estos pacientes los excluyeron, que hubieran sido sometidos a angioplastia en los últimos 12 meses, también los excluyeron, que hubieran tenido una hemorragia intracraneal en los últimos 6 meses, que estuvieran en clase 3, 4,
Entonces, fíjense la cantidad de criterios de exclusión que es importante tener presente porque eso limita la validez externa de los resultados. Estos son más criterios de exclusión. En este caso, pues el resultado fue neutro, no puedo decir que haya beneficio, pero cuando vemos que una intervención mostró un beneficio franco, tenemos que ver la otra cara de la moneda y es qué riesgos involucra. Les voy a poner un ejemplo muy evidente. Terapia anticoagulante. A mí me puede mostrar un anticoagulante que es superior a la warfarina y que reduce la probabilidad de ACV, pero no me sirve si a cambio de eso incrementa el riesgo de sangrado y mortalidad por una hemorragia que amenace la vida del paciente. Entonces aquí tenemos que determinar un balance riesgo-beneficio en la intervención. Y lo otro es el NNT y el NNH, esto está muy relacionado con la magnitud del efecto. ¿Cuántos pacientes debo yo tratar para prevenir uno de los desenlaces? No es lo mismo una intervención que tenga una gran magnitud del efecto a una intervención que tenga una magnitud marginal del efecto, en quien yo tengo que implementar en muchísimos pacientes para reducir la probabilidad de un desenlace fatal. Entonces, en conclusión, como clínicos estamos enfrentados a una multitud de problemas que se traducen en preguntas de investigación y esta pues es nuestra cotidianidad. La literatura científica es muy extensa y necesitamos herramientas que nos ayuden a aproximarnos de manera más crítica y eficiente, si no nos vamos a perder en la información. No hay estudios perfectos, por eso es fundamental nuestro juicio clínico. Y esto sí, no se les olvide. Ver el resumen de un artículo y el resultado y el valor de P únicamente, creo que debí dejarlos absolutamente convencidos y si no me sentiría muy frustrada. No es suficiente para juzgar un artículo y tomar decisiones sobre nuestros valiosos pacientes. Creo que nuestros pacientes merecen mucho más que solamente ver el abstract y el valor de P. Muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta. Sí, doctora, muchísimas gracias. Bueno, comienzo. Seguramente algunas usted las habrá abordado a lo largo de la conferencia, sin embargo, no importa, usémoslas como theory para que precisemos y aclaremos nuestras dudas, ¿de acuerdo? La primera que tengo es, tengo una pregunta. Sobre el ejemplo que puso de selección de personal para el experimento, ¿no es más un dilema ético que solo una forma de aleatoriedad? ¿Me repites la pregunta? Sí, pues la leo tal No la cual. entendí muy bien. Yo tampoco, pero bueno. Tengo una pregunta. Sobre el Sí. ejemplo que puso de selección de personal para un experimento, ¿no es más un dilema ético que solo una forma de aleatoriedad? Lo hace Pilar Camargo, la pregunta. El dilema ético de, a ver, tú estás hablando, aquí hay dos cosas, veámoslo como dos cosas, creo que lo podemos abordar así. Una cosa es el sesgo de selección y otra cosa es el sesgo en la asignación. Ahí hay dos factores en investigación. Entonces, la selección de los pacientes hace alusión a lo primero que tú preguntas, y es, yo tengo, por ejemplo, estoy aquí en la clínica y quiero hacer el estudio de angina estable. Somos investigadores de la isquemia, definieron que la clínica es un centro participante y nos vamos a consulta externa con el doctor Pérez, con el doctor Ramírez, y empezamos a ver los pacientes y llegó el señor López, que tiene antecedente de enfermedad coronaria. Digo, este paciente podría ser un potencial candidato. Ahí estoy seleccionando los posibles participantes en mi estudio. Ese es un punto. El otro punto es, yo ya seleccioné al señor López, al señor Camargo, al señor Suárez, al señor Jaramillo, porque cumplen con los criterios de inclusión y exclusión que yo manifesté, pues definí como investigador, y los voy a aleatorizar a una intervención u otra. Esa es la asignación. Entonces, son dos factores.
En los dos puede haber sesgos, desafortunadamente, tanto en la asignación como en la selección. En la selección, ya les expliqué cómo nuestra preconcepción sobre la pertinencia de un tratamiento puede modificar la probabilidad de que incluyamos a alguien en el estudio. Y aquí sí, claramente, claro que sí, qué bonito comentario, tiene un punto ético, pero evidente, y es, tú no debes hacer un estudio, ese estudio no puede pasar si no hay una duda razonable. Es antiético someter a un grupo de pacientes a un experimento clínico si uno ya sabe cuál va a ser el resultado. Si tú no tienes una duda razonable, no es correcto aleatorizar a un paciente. Claramente no es ético. Y usando el anglicismo, es el equipoise. Cuando vean en la literatura científica escrito así, todo paciente, todo estudio clínico en el comité de investigaciones, por ejemplo, cuando nosotros, aquí a los miembros del comité, todos los que somos partícipes del comité de investigaciones, cuando nosotros estamos evaluando un estudio para ser sometido a aprobación en el comité, si no nos convence que haya una duda razonable, no lo debo hacer. En este caso, yo creo que sí, claramente hay dudas razonables porque, ya lo mencioné antes, desde el estudio Courage, que creo que fue un estudio paradigmático en cardiología, a mí me encanta porque fue el primero que dijo, oiga, el manejo farmacológico sirve. No es que a todo el mundo hay que llevarlo a cateterismo y hacerle angioplastia, siendo muy valioso el cateterismo y la angioplastia. Quiero decir, no estoy en contra de eso, cuando está indicado es espectacular. Pero fíjense que el manejo farmacológico también sirve, entonces cuando ya se ha posicionado tanto el manejo farmacológico que llevemos a todos nuestros pacientes a cateterismo, hay una duda razonable. Y si existe esa duda razonable, es pertinente hacer la investigación, porque una investigación nos puede quitar esos mitos. Fíjense que si mi mito era que era mejor intervenir y resulta que no, ese estudio cambió la práctica de nuestro ejercicio profesional. Entonces, siempre debe haber una duda razonable para llevar a cabo una investigación. Gracias por tu pregunta. Bien, acá hay otra. Las listas de chequeo como Stroke para evaluar, ¿son útiles las listas de chequeo como Stroke para evaluar la calidad de un estudio? Yo creo que las listas de chequeo son muy útiles. Hay varias. Y pues me parece que uno en la apreciación crítica de la literatura, tanto ya está trayendo a colación el comité, tanto en la lectura del informe como en la evaluación de protocolos en diferentes ámbitos, uno tiene que hacer una aproximación más sistemática para disminuir la posibilidad de que se nos escape pues algún error importante. Es como usar, para los clínicos, es como usar las escalas de riesgo. No quiere decir que nosotros como clínicos no podamos juzgar, por ejemplo, la probabilidad de mortalidad de un paciente con falla cardíaca sin el estudio de Seattle, sin aplicarle el score de Seattle. Claro que lo podemos hacer, y puede que no sea tan superior cuando se evalúe contra el juicio clínico, pero las listas de chequeo nos ayudan a ser más organizados, a tener mucho más claras las ideas, a que no se nos pasen cosas. Yo creo que sí debemos hacerlo. Yo creo que sí es útil. Bien, en el chat dejamos unas listas de chequeo para que pues se orienten si quieren acceder a ellas. La otra pregunta es, ¿el tiempo de desarrollo del estudio sería un factor para seleccionar un artículo? Claro que sí. Miren este ejemplo. Si volvamos a la isquemia. Yo cuánto quiero, el isquemia y mi papá me oyera, yo creo que si mi papá, si yo quiero juzgar los resultados de este estudio, yo quiero la seguridad de mi papá solamente por un año, o yo quiero la seguridad de mi papá por 5 o 10 años. Si la pregunta es un desenlace que es importante a largo plazo, si yo tengo un estudio que hace un tiempo de seguimiento corto, va a hacer que no vaya a haber los desenlaces de interés.
En este caso es muy evidente. Fíjense que si yo llevo un paciente de intervencionismo, pues claro, y le tomo sistemáticamente a todos troponina. Yo les digo que si aquí a todos les hiciéramos troponina postcateterismo, la cantidad de infartos periprocedimiento que veríamos es mucho más grande que la que diagnosticamos solo por clínica. Y no quiere decir que no les vaya bien a largo plazo. Si yo solo viera a mis pacientes de intervencionismo en la semana o en el mes posterior a hospitalización, le iría mejor al manejo farmacológico. Pero si yo voy a la apuesta a largo plazo, de pronto a muy largo plazo puede irle mejor la intervención. Un ejemplo muy claro es la revascularización. Recuerden todos los estudios que comparan angioplastia contra revascularización. Cuando uno lleva revascularización quirúrgica, es una apuesta a largo plazo porque los eventos son más frecuentes a corto plazo y a corto plazo le va mejor a la angioplastia. Entonces, si yo cojo un estudio que compare revascularización quirúrgica contra percutánea un año, voy a tener un espectro para tomar decisiones que es muy limitado y que va a estar sesgado porque no voy a tener el tiempo suficiente de eventos para comparar de manera justa las intervenciones. O puede no tener el número. La otra cara de la moneda es que recuerden que el poder del estudio me lo da el número de desenlaces. Entonces, esto suena crudo, pero para yo saber si un tratamiento funciona, no cojamos a mi papá, cojamos un paciente con ACV y enfermedad y fibrilación auricular. Yo quiero ver si dar anticoagulación a un paciente con ACV y fibrilación auricular disminuye la probabilidad de estos eventos y solo lo veo a un año. El número de eventos a un año de mis pacientes que yo aleatorizo a un año puede ser tan bajo porque que no vea diferencias porque los pacientes en promedio empiezan a hacer un ACV al tercero, cuarto, quinto año. El manejo que yo le estoy dando con esos medicamentos es una apuesta a largo plazo. Yo no le doy el tratamiento anticoagulante a mi paciente para que se lo tome por 3 meses, por 4 meses, por 5 meses, sino para toda la vida. Entonces, si a mí solo me muestran 6 meses, yo no voy a tener el espectro de todo lo que necesito y el estudio no va a tener el poder suficiente para demostrarme las diferencias que me interesan. Entonces, sí es fundamental el tiempo de seguimiento. ¿Qué tanto tiempo? Eso sí, ya es tu criterio como clínico. Si el desenlace que a ti te interesa impactar se ve de manera suficiente en el tiempo en que el investigador hizo ese seguimiento. Bueno, por último, la última pregunta ya es un poco más fatalista, como medio pesimista, pero igual hay que hacerla. Los ensayos clínicos ofrecen la máxima evidencia disponible, pero ¿qué podemos hacer si al hacer búsqueda de literatura para responder mi pregunta de investigación no hay estudios experimentales sino observacionales? Pues esa es la vida diaria de muchos. Sí. O si no, hablen con los intensivistas. Los intensivistas, por ejemplo, si le preguntan a la doctora Poveda, tienen muy pocos experimentos clínicos. Ya quisiera el resto de especialidades tener los estudios que tenemos nosotros en cardiología con 5,000 pacientes, 20,000 pacientes. Nosotros somos tan exigentes que si no vemos 20,000 pacientes aleatorizados nos parece poquito. En muchas áreas de la medicina no hay experimentos clínicos o porque es muy difícil conseguirlos o por aspectos logísticos, económicos, y pues hay que acogerse a la mejor evidencia disponible en graduación y trabajar con lo que tenemos y usar el juicio clínico es definitivo y es la realidad. Pero esto también es una investigación para promover la investigación, ¿no? Creo que es importante que nosotros en nuestro medio nos interesemos por ese tema y por qué no en participar en estudios de investigación. Bien, doctora, pues muchísimas gracias. Quiero agradecerles a los asistentes por su tiempo, doctora. Muchísimas gracias por este tiempo y por este conocimiento que nos compartió. Los quiero invitar para el próximo encuentro que vamos a tener, que se va a realizar el primer miércoles del mes de diciembre, que será el 2, con el tema de estudios de cohorte, teoría y un caso de éxito. Muchísimas gracias, Doc. Realmente quedamos gratamente sorprendidos con todo ese conocimiento que nos comparte. Muchísimas gracias, que tengan un feliz resto de día.